Existe una condición en la que se transfiere la mayor potencia posible desde una fuente a una carga. Se conoce como teorema de máxima transferencia de potencia. Aquí el valor de la impedancia juega un papel determinante. Deduciremos la ecuación que modela este comportamiento y haremos el análisis gráfico de sus consecuencias. Ok, primeramente supongamos que se tiene un sistema simple compuesto de una fuente y una carga. Como ejemplo, la fuente puede ser un estéreo, la salida de un estéreo, y la carga un altavoz con una impedancia, digamos, de unos 8 ohms. Como nota, la impedancia denotada por la letra Z es la oposición que presenta un elemento a la corriente cuando se aplica un voltaje alterno. Hablar de impedancia nos permite extender el concepto de resistencia en corriente directa a circuitos de corriente alterna, como en este ejemplo. Para simplificar el análisis, convertimos la fuente del sistema a corriente directa. Así entonces, la impedancia es igual a la resistencia. Ahora bien, cualquier red lineal de corriente directa puede ser reemplazada por su circuito equivalente de Thevenin, que consta de una fuente de voltaje y un resistor en serie. De esta manera, tenemos ahora un circuito simple en serie. De la ley de Ohm sabemos que la corriente en este circuito será el voltaje entre la resistencia, ¿sale? Por lo tanto, ¿qué voltaje será este? Bueno, será el voltaje de Thevenin, ¿no? Entre la resistencia. Sabemos que la resistencia total en un circuito en serie es simplemente la suma, ¿no? Entonces la resistencia será resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Ok, ahora, ¿cuál es la potencia que está en la resistencia de carga? La potencia sabemos que es igual al cuadrado de la corriente por el valor de la resistencia de carga. Entonces, si la corriente, ya sabemos anteriormente que es esto, entonces lo que hacemos es sustituir esta corriente en esta ecuación de potencia. Entonces tendríamos la siguiente, ¿no? Potencia en la carga sería igual a esta expresión, que es la corriente al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, por la resistencia de carga. Entonces lo que hacemos es desarrollar este cuadrado. Este cuadrado vuelve al cuadrado el voltaje de Thevenin por la resistencia de carga, y este cuadrado va a quedarse aquí al cuadrado de esta manera. Entonces abajo tendremos resistencia de Thevenin más resistencia de carga al cuadrado. Entonces esta expresión es la que nos va a dar la potencia en esta resistencia de carga, en la carga de nuestro sistema. Bien, vamos a suponer un circuito como ejemplo que tuviera un voltaje de Thevenin de 12 volts y una resistencia de Thevenin de 8 ohms y una resistencia de carga de 2 ohms. ¿Cuál sería la potencia entonces en este arreglo? Bueno, tendríamos que sustituir en esta ecuación. Entonces la potencia será voltaje de Thevenin al cuadrado, es decir, 12 volts al cuadrado, por la resistencia de carga, que son 2 ohms, entre la suma de la resistencia de Thevenin, 8 ohms, aquí suponemos que vale 8 ohms, es como ejemplo, más la resistencia de carga, que le vamos a poner un valor de 2 ohms. Al evaluar esta expresión, nos va a quedar que la potencia en esta resistencia de carga será de 2.88 watts. Y podemos ir evaluando esta expresión para diferentes valores de la resistencia de carga, por ejemplo 3, 4, 5, e ir calculando la respectiva potencia en la carga, ¿no? De esa manera podemos hacer una gráfica. Aquí ya tenemos la tabla con los valores de carga. Aquí vemos diferentes valores, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí mediante esta hoja de cálculo hemos introducido aquí la fórmula. Aquí la vemos en esta parte. Aquí está la fórmula, ¿no? Bueno, entonces aquí introducimos la fórmula y simplemente
pues hacemos el cálculo de manera automática para cada valor de la resistencia de carga. Entonces 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el cuaderno anteriormente veíamos que para una resistencia de carga de 2 ohms teníamos un valor de 2.88, que es lo que nos salió en nuestro cálculo, ¿no? Y bueno, aquí ya con la hoja de cálculo es más fácil. Vemos ya todos los valores posibles, ¿no? Y bueno, a partir de esto podemos construir una gráfica. Aquí haciendo un paréntesis, este editor de hoja de cálculo no es Excel de Microsoft Office, sino es LibreOffice, es la herramienta llamada Calc, que es el equivalente a Excel. Como paréntesis, se los recomiendo, es una hoja de cálculo gratuita y pues bueno, también, más bien dicho, es toda la suite, ¿no? Tenemos dentro de LibreOffice, tenemos documentos de texto, hoja de cálculo, presentación y otras cuestiones, ¿no? Es una herramienta totalmente libre, totalmente gratuita y bueno, también tiene actualizaciones gratis disponibles, ¿no? Para que no tengamos problemas con cosas de licencias o andar metiéndole parches a nuestra computadora. Mejor usar software libre, totalmente funcional y totalmente gratis. Bueno, después de esto, vámonos. Ya tenemos aquí los valores. ¿Qué es lo que podemos notar? Bueno, hay que hacer especial énfasis en el número 8. Para una resistencia de carga de 8 ohms, la potencia en la carga es de 4.5 watts. Y este es el valor máximo que podemos alcanzar nosotros. Si nosotros nos movemos hacia abajo, vemos que la potencia disminuye 4.4, 4.2, 4 y así va bajando, ¿no? Si aumentamos, también disminuye. Es decir, a 9, 4.4, a 12, por ejemplo, está en 4.3, a 20, por ejemplo, está en 3.6, a 24 en 3.3. Es decir, la potencia máxima se da en la carga cuando la carga tiene el mismo valor que la resistencia equivalente de Thevenin. Bien, para poder visualizar mejor esto, hemos construido una gráfica con los valores de la tabla. Y aquí podemos ver claramente el comportamiento de la potencia en función de la resistencia de carga. ¿Vale? Vemos que en sí la máxima potencia se da cuando la carga tiene un valor de 8 ohms. ¿Sale? Aquí en esta parte tenemos la potencia máxima, que sería de 4.5. Si nosotros nos movemos disminuyendo esa carga, pues bueno, la potencia también se va a reducir drásticamente. Y si la aumentamos también se va a reducir, pero de manera menos drástica, ¿no? Un poco más retardada, por así decirlo. Entonces, viendo esta gráfica podemos determinar que si usamos una resistencia, una carga por debajo del valor especificado, vamos a afectar gravemente la potencia del sistema, ¿no? Y si usamos una carga superior a lo recomendado, también la vamos a afectar, pero en menor medida. Aquí lo vemos claramente que la pendiente de esta recta es más suave y la pendiente de esta otra del lado izquierdo es más pronunciada. Entonces las cargas que estén por debajo del valor óptimo van a afectar mucho más que las cargas que estén por encima del valor óptimo, ¿no? Ahora sí, estamos en condiciones de enunciar el teorema. La máxima potencia se transfiere a una carga cuando su valor es igual a la resistencia equivalente de la fuente. En otras palabras, cuando existe un acoplamiento ideal entre carga y fuente. Antes de continuar, hay algunas cosas que comentar. Primeramente, aunque este análisis fue realizado en corriente directa para evitar el uso de números complejos y fasores, el teorema de máxima transferencia de potencia también tiene su versión para sistemas de corriente alterna, como nuestro ejemplo del estéreo y la bocina. Calcular la resistencia o impedancia equivalente de una fuente no es tan sencillo, pero sí podemos seguir las recomendaciones del fabricante para obtener la mayor potencia posible.
Tenemos aquí un sistema pequeño, un microcomponente. Vamos a ver qué es lo que tiene la parte posterior. Aquí están sus conexiones. Y bueno, esto es lo que veíamos, ¿no? Hace rato. Aquí está la indicación que debemos conectar a la salida de este amplificador unos altavoces de 8 ohms. Es la impedancia que nos está especificando el fabricante. Y estos son los altavoces. Aquí claramente la impedancia de estos altavoces es de 8 ohms. Son estos que estamos viendo aquí. Entonces obviamente debe coincidir o debemos conectar altavoces con la misma impedancia nominal. Si nosotros conectamos otros altavoces con otro valor de impedancia, pues bueno, tendremos una reducción de potencia, ¿no? En la práctica, mantener un acoplamiento ideal entre carga y fuente es casi imposible, ya que la impedancia de un altavoz no es constante. Cambia de valor con la temperatura y la frecuencia de la señal. Ok, para poder visualizar mejor esto, hemos descargado aquí una hoja de datos de este altavoz pasivo de 2 vías de la marca Electro Voice. Aquí vienen algunos datos. Aquí está la imagen del altavoz. Aquí algunas especificaciones técnicas, ¿no? No vamos a entrar en esos detalles. Aquí está un dato que nos interesa a nosotros, ¿no? Vemos por aquí impedancia nominal, dice, ¿no? 8 ohms. Sale. Y por aquí nos da otro dato el fabricante. Impedancia mínima 7.5 ohms. En realidad, la impedancia que nos especifican los fabricantes es una impedancia nominal. Lo que vamos a ver a continuación es que esa impedancia no es constante, tal y como lo vemos aquí en esta gráfica. Aquí tenemos respuesta en frecuencia e impedancia, ¿no? Bueno, entonces en esta gráfica vienen combinadas lo que es la respuesta en frecuencia y la impedancia. Nosotros nos vamos a concentrar ahorita en la impedancia, que es la línea gris, ¿sale? Aquí en el eje horizontal tenemos la frecuencia 20 Hz, 50, 100, 1000 Hz, que sería 1 kHz, y así, ¿no? Y bueno, en este eje, en el eje vertical, de este lado tenemos la impedancia en ohms. Aquí lo más bajo 3.16, 10, 100, 316, ¿no? Entonces vemos que dependiendo de la frecuencia a la que estemos trabajando el altavoz, la impedancia va a variar. Si ven, aquí está un pico, vuelve a bajar, encuentra otro pico, aquí empieza a ascender hasta un tercer pico, y así se la lleva más o menos, ¿no? Entonces aquí en esta gráfica, en la línea gris, vemos claramente cómo la impedancia no es constante, está variando dependiendo de la frecuencia de la señal que esté ingresando al altavoz. El otro problema es la temperatura. Como ningún altavoz es perfecto, ciertas partes de la señal de audio no serán convertidas en sonido y se transforman en calor, lo que aumenta la temperatura y por consiguiente modifica la impedancia de la carga. El amplificador debe ser capaz de manejar convenientemente estos cambios de impedancia para no afectar el rendimiento del sistema. Bien, hasta aquí este video. Ojalá haya sido de utilidad esta información y pues ver cómo un poquito de matemáticas nos ayudan a modelar ciertos comportamientos, ¿no? Cualquier duda, estamos para servirles. Nos vemos la próxima.